Y entraron en Capernaum, y en día de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: «¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen?» Marcos 1:21 al 27. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompaña en este día. Yo soy el pastor Manuel Jiménez. Bienvenido. Jesús y sus discípulos entraron a la sinagoga. Las sinagogas eran lugares de reunión donde se leía y se estudiaba las escrituras. Muchas veces invitaron a Jesús a leer las escrituras. En esta ocasión había un hombre que interrumpió dando voces. Este hombre tenía un espíritu inmundo, es decir, estaba siendo controlado por un demonio. Un demonio es un ángel caído, un ángel que se rebeló y que está sujeto a Satanás, el diablo, y que sirve a sus propósitos. No sabemos por qué causa o por qué razón este hombre vino a estar endemoniado, pero algo pasó en su vida para que esto sucediera, para que esta persona fuera poseída. El endemoniado estaba tranquilo en la sinagoga, había ido a ese lugar de reunión, pero fue la presencia del Señor Jesucristo y la exposición de la palabra que provocó la reacción de este hombre endemoniado. Los demonios se manifestaron. Es decir, que estos seres espirituales no aguantan, no soportan la exposición de la palabra de Dios, los cantos de adoración y de alabanza, y sobre todo, pues, donde está la presencia del Señor, no pueden tolerar ni aguantar. Tiene que haber una manifestación. Es posible parecer cristiano, es posible estar interesado en las cosas de Dios, pero el mero hecho de ir a la iglesia no hace a la persona cristiana o salva. Es posible tener la apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 3:5. En nuestros días sigue habiendo personas que están siendo afectadas por espíritus demoníacos. Hay personas que están afectadas por espíritus del mal, y hay que aclarar que también hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales que pueden ser confundidas con una condición espiritual. Quiero decirles que solamente Jesucristo salva. La religión no salva. El pertenecer o estar afiliado a una congregación, a un club, a un grupo, a una denominación, no salva. Solamente Jesucristo es el que salva. Las Escrituras nos dicen que todas las personas necesitan recibir a Cristo como su Señor y Salvador, o si no es así, en cierta manera, pues las personas están bajo el poder del enemigo. Lo podemos leer en Hechos 26:18, por ejemplo, dice: para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando una persona no ha sido regenerada, no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, no se ha arrepentido de sus pecados, en cierta manera está pues
siendo parte del reino de las tinieblas y está bajo el poder del enemigo, porque sus ojos han sido velados para que se convierta. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Muchas personas están todavía así, que no pueden entender las cosas de Dios, no pueden conocer acerca de las cosas de Dios, por lo tanto permanecen en una situación en la que pues no se dan cuenta que necesitan ser salvos siquiera. Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes estábamos nosotros siguiendo la corriente de este mundo y viviendo alejados de Dios y por lo tanto obedeciendo a lo que el maligno quería dictarnos que hiciéramos, porque pues en otro tiempo anduvimos nosotros lejos de Dios, no éramos salvos, pero gracias a Dios por su obra, gracias a Dios que Él nos encontró, Señor Jesucristo, y nos sacó de donde estábamos y nos trasladó al reino de su Hijo. Entonces, cualquier persona que no ha sido sacada de el reino de las tinieblas, pues está siendo afectada por el maligno y los espíritus del mal. Y pues las personas necesitan que sus ojos sean abiertos. Las personas necesitan permitir que Cristo los saque de la oscuridad y de la esclavitud y los traiga a la verdadera libertad, a la luz de Dios, a la libertad que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Sin embargo, aquí en la Escritura nos damos cuenta que este hombre estaba poseído por demonios y este es un caso extremo. Una persona endemoniada es un caso extremo en el que el espíritu inmundo o espíritus se han apoderado de la voluntad de esta persona. Esta persona viene a ser víctima en la que su persona queda relegada y otro espíritu es el que empieza a dominar. Se trata, por lo tanto, de una forma extrema de esclavitud espiritual. Aunque muchos quieren negar que esto suceda, sin embargo, es una realidad. Este hombre poseído en la sinagoga comenzó a dar voces y dijo, ¿qué tienes con nosotros? Esta expresión significa, ¿qué tienes que ver con nosotros? O ¿por qué te metes con nosotros? Déjanos. Tú y nosotros no tenemos nada en común. También esta porción de la Escritura podemos leerla en Mateo 8:29 y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los espíritus malignos saben que serán lanzados al lago de fuego, saben que están derrotados y que llegará el tiempo de su fin. Sin embargo, aquí están en cierta manera, pues, queriendo desafiar al Señor Jesús, como diciendo, hey, todavía nos falta más tiempo. Conocen acerca del tiempo y el espacio, conocen que ellos se han de presentar para ser enjuiciados y ser echados a ese lugar donde tendrán su final. Tristemente, hay muchas personas que no quieren nada con Dios y también dicen, ¿qué tienes que ver conmigo? Déjame en paz. No quiero tener nada que ver con la religión. Tristemente no saben, no entienden muchas personas. Sin embargo, el día de hoy vemos tantas personas decir, déjame, es mi vida, déjame solo, déjame tomar el mando. Yo quiero tener la autoridad en mi vida y vivir como yo quiera. Es una tristeza que las personas no se den cuenta
que necesitan a Cristo para que sus vidas sean llevadas a buen término, sean guiadas por el Espíritu de Dios, porque Dios quiere lo mejor para cada uno. Sin embargo, si nosotros nos dejamos llevar por nuestros propios instintos, caminos, decisiones, la palabra de Dios dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y es una tristeza que alguien no quiera inmiscuir a Dios en su vida. Este hombre endemoniado, hablando, los espíritus dijeron, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces Jesús los reprendió. Jesús les dijo, cállate. Jesucristo no aceptó el testimonio demoníaco. La palabra de Dios nos prohíbe que tengamos comunicación con lo oculto. Tristemente hay muchas personas que están yendo a lugares donde tienen comunicación con lo oculto, donde les leen las cartas, el tarot, los horóscopos y según les dicen que pueden comunicarse con los muertos y con seres espirituales. Todo eso está prohibido por la palabra de Dios. Y es una tristeza que muchos crean en todas esas cosas y se hundan más en las cosas malignas que Dios no quiere que nos metamos. Es una tristeza. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña cómo Jesús no tenía nada que ver con estos espíritus, porque estos espíritus son seres mentirosos y son malos. Y pues en realidad, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con los espíritus del mal? Así que Jesús no los dejó que hablaran, les dijo, cállate y también sal de él. El espíritu inmundo fue echado dramáticamente fuera de este hombre y pues los espíritus le sacudieron con violencia y clamaron a gran voz y salieron de este hombre. Los demonios no pudieron resistir la autoridad de Cristo y no tuvieron más que obedecer. Salieron del hombre a la orden de Jesús. Sin embargo, al obedecer, pretendieron hacerle daño y hacer un gran show, asustando a la gente. Pero aquí vemos la autoridad del Señor Jesús. Sin gran alarde, sin gran show, dijo la palabra, sal de él, y salieron. ¿Qué es esto? La gente se sorprendió, dijo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué poder es este, verdad? Y ellos, sorprendidos y maravillados, estaban diciendo que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Cómo no van a obedecer? Si el Señor Jesucristo es la revelación de Dios, es la palabra de Dios revelada, es la palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios hecho hombre, tomando forma física. Los fariseos enseñaban, hablaban la palabra, pero ellos con una interpretación muy limitada. Pero Jesús es la palabra de Dios. Él es el autor de las Escrituras. Jesucristo es el verbo de Dios, es la autoridad final. Y aquí estaba. A su palabra todo obedece. Dios dijo y fue hecho. Dios habló y la creación y todo lo creado obedeció. Las personas se vieron sorprendidas y maravilladas de ver el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, porque Jesucristo andaba en el poder del Espíritu de Dios. La diferencia es esta que Dios hace en la vida de los creyentes, la obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos verdaderos. Dios quiere que usted y yo andemos en el poder de su Espíritu Santo. Los fariseos conocían la palabra, pero les faltaba la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos van a la iglesia?
en nuestros días, en nuestros tiempos, y escuchan la palabra de Dios semana tras semana y nunca toman una decisión de alejarse del pecado, de alejarse del mal, y hasta dicen en tono de enfado: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Déjame en paz. Nuevamente, es triste ver a personas que no quieren que Jesús tenga que ver en sus vidas. Hay muchos que están siendo afectados por espíritus malignos que los llevan a hacer el mal y siguen la corriente de este mundo. Muchas personas se notan en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su manera de conducirse, y vemos que viven en envidias, en egoísmos, soberbia, pereza, lujuria, en ira, en pleitos, en tristeza, viven con estrés, con incredulidad, con desesperanza, y se ven afectados en muchas maneras. Los espíritus del mal pueden afectar a una persona externamente, desde afuera, y casos bien graves pues ya es internamente. Dios le ha prohibido y puesto límites a los espíritus para que afecten a los humanos. Pero hay algunos humanos que cruzan los límites y abren puertas y dan autoridad a estos seres malignos para que tengan que ver con sus vidas. Pero tenemos que saber que Dios quiere que nosotros seamos protegidos y resguardados. Y aunque el maligno y sus huestes están obrando, están activos en nuestro tiempo, debemos de saber que es un enemigo vencido. Tenemos que estar alertas, aún así, aunque estén vencidos, tenemos que estar alertas, porque en 1 de Pedro 5:8 leemos que el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Nosotros tenemos que estar alertas. Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. 1 de Juan 3:8. Si usted cree o si usted sabe de alguien que su vida está siendo afectada por el pecado, claro, o por el maligno y sus demonios, debe saber que Jesucristo vino para dar libertad a los cautivos. Solo Jesucristo puede salvar. Solo Jesucristo puede perdonar. Solo Jesucristo es el que venció y quiere ayudarle a usted a vencer. Señor Jesucristo quiere que usted experimente la libertad y la paz que solamente Jesucristo puede dar. Si el Hijo, el Señor Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y pedir perdón y recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces Dios promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él quiere cuidarnos, Él quiere protegernos y levantar un vallado, levantar una muralla de protección alrededor nuestro y de los nuestros. Pero tenemos que saber que Jesucristo es el único que puede ayudarnos contra estos seres espirituales de maldad. ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude? ¿Qué te parece si oramos? Bendito Dios Todopoderoso, reconocemos, Señor, la actividad de seres espirituales que muchas de las veces no entendemos todo esto y a algunos les cuesta creer, pero hay vidas que están siendo afectadas. Queremos pedirte, Señor, primero que nada, perdón por todos nuestros pecados. Queremos pedirte, Señor, que tú cierres todas las puertas y que tú no permitas que el enemigo quiera afectar nuestras vidas. Al contrario, reprende, Señor, toda actividad del mal y no permitas que nuestras vidas, Señor, se ven influenciadas ni afectadas. Líbranos de todo mal. Líbranos, Señor, de las acechanzas del enemigo y protégenos.
Señor, aquí estamos delante de ti, te necesitamos. Te rogamos que tú vengas a nuestras vidas y traigas salvación, y traigas perdón, y traigas liberación. Liberta las vidas, Señor, de aquellos que están oprimidos. Liberta las vidas de aquellos que están afectados por el pecado, por los vicios y a un grado severo, Señor, afectados por espíritus del mal. Pero tú tienes el poder de libertar, de sanar, de salvar, de hacer nuevas todas las cosas. Señor, rompe las cadenas, rompe toda atadura, deshaz toda obra del enemigo y trae salvación, perdón, liberación y victoria. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Gracias por estar en sintonía, que Dios les guarde, que Dios les proteja. Y adelante.